Empezamos con la participación de Dulce. Vamos a intentar hacer una clase no tan grande. Espero que Pero no muy larga. no muy larga. Esperemos que sus compañeros o compañeras se vayan uniendo. Eh, entonces, Dulce dice que es la teoría de la educación de Weber relacionada al sistema educativo, el sistema social y la vinculación de este último con el sistema de dominación vigente en la sociedad. Es la educación un grupo de estatus que defiende su posición social en términos de estilo de vida. Sí, bueno, para comenzar con la clase, precisamente tendríamos que aclarar algunos aspectos con respecto a la teoría de Weber en el sentido de educación. Max Weber nunca escribió sobre educación, es decir, nunca fue un filósofo o un personaje que escribiera sobre educación. De hecho, no se encuentra en ningún lugar algún libro que tenga explícitamente o que esté enfocado explícitamente a la educación. Sin embargo, como bien lo mencionas, Dulce, él habla precisamente de la educación en sus diferentes espacios como este modelo de dominación, ¿no? Que nosotros ya habíamos visto o hemos visto en algunos otros espacios, en algunas otras clases, eh, con respecto a esa hegemonía o esa dominación que se sigue dando en los espacios educativos, ¿no? Es decir, esa educación marcial, esa educación, eh, digamos, eh, de soldado o esa educación militar, ¿no? De que todo debe de ser correcto, siéntate bien, debes de venir vestido de alguna forma, debes de traer uniforme, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, Max Weber escriba precisamente con respecto a esta educación, estas subordinaciones que se dan precisamente en el sentido de dominación de ciertas clases sobre otras, ¿no? Él distingue ciertas clases de dominación o ciertas clases de eh, subordinación en la política, por ejemplo, o hay una cierta forma de dominación, hay otras formas de dominación en la economía, en el derecho, en la religión y en la ciencia, ¿no? Eh, en ese sentido, todas las acciones que se llevan precisamente en esta transmisión de conocimiento y creencias, mediante esta relación disciplinada entre el que enseña y el que aprende, es una relación de dominación, ¿no? Eh, en ese sentido, como les comentaba, Max Weber no tiene un libro específico de educación, pero lo que sí tiene o lo que sí quiere demostrar él es precisamente las múltiples formas por las cuales se reproduce un tipo social deseado. Es decir, gracias a la educación se puede crear a un soldado, se puede crear a un caballero, se puede crear a un especialista, pues se puede crear a un sacerdote o se puede crear perdón, a un funcionario o a un eh, guerrero, etcétera. Es decir, hay una estrecha relación con la organización de poder en la sociedad. En ese sentido, él ve las teorías de la dominación, ¿no? Las teorías de las formas de la dominación. Y eso ha sido desde mucho tiempo anterior, ¿no? Es decir, muchos de los y de las
de las cosas que hacemos aún hoy en día están dadas por esta dominación. Por ejemplo, la dominación del hombre hacia la mujer, la dominación del científico sobre el que no sabe, la dominación del profesor que se supone que enseña con respecto al estudiante, etcétera. En ese sentido, él define esta teoría de las formas de dominación con respecto a lo educativo. Para que exista esta dominación debe de haber diferentes fuentes de legitimidad. Una fuente de legitimidad puede ser la legal. Nosotros estamos dominados o supeditados específicamente a las normas, a las reglas que se ponen en una sociedad, ¿no? En ese sentido, él menciona tres formas eh, de, de trabajar la legitimidad. Como ya les decía, la legal es una. Estamos precisamente puestos en un lugar donde tenemos que seguir ciertas reglas, ¿no? Tenemos que seguir ciertas reglas, ciertas normas para convivir en la sociedad. Es decir, hay un poder superior sobre la mayoría de nosotros, ¿no? La otra es la tradicional, ¿no? En el caso de la tradicional tiene que ver precisamente por las tradiciones que se llevan a cabo. Es decir, por todo aquello que nos están enseñando nuestros padres, nuestros abuelos o digamos los caciques de los pueblos, ¿no? Es decir, es una tradición que tú trabajes con estas personas y te paguen lo mínimo, etcétera. Y también la carismática, ¿no? En ese sentido, la carismática tiene digamos, tiene una forma de dominar al otro, pero por el convencimiento. Es decir, se es carismático en el sentido de que se fundamenta gracias a la influencia de los dotes, pueden ser sobrenaturales o institucionales o por los dotes o características que tengas en el sentido de personas o instituciones. Por ejemplo, el heroísmo o las fluctuaciones mágicas o digamos poderes mágicos y por ejemplo el don de revelación, etcétera. A ver, déjenme revisar en mi WhatsApp. Me parece que me están mandando algunos mensajes. Ok, denme un segundo, por favor, denme un segundo.
Bien, y bueno, en ese sentido, la dominación carismática tiene que ver con estos dones de heroísmo, de algunos dones sobrenaturales, ya sea de personas o instituciones. Por ejemplo, el don de la revelación o también estas formas de convencimiento como la oratoria o el talento intelectual. El talento intelectual, es decir, una persona que gracias a este carisma puede, digámoslo de alguna manera, seducir a las demás personas para que puedan precisamente seguirlo a él, ¿no? Esto se da mucho en aquellas personas como por ejemplo los profetas en la religión, o el santo, o un reformador, o un conquistador, por ejemplo, o el revolucionario, etcétera. Es decir, hombres y mujeres que están por encima de su de su de su tiempo, ¿no? Pero estas personas también han sido formadas. Un ejemplo de ellos podrían ser aquellas personas eh, que están precisamente, por ejemplo, que salen en la radio y que te dicen los hermanos tal, que te pueden adivinar el futuro. Nosotros te leemos la carta y con que leamos tu carta sabemos qué es lo que te está pasando, quién te está haciendo brujería, etcétera, etcétera. Esta es la dominación carismática, ¿no? Es decir, tienen esa forma de dominar sobre los otros, por lo general para obtener ciertas cosas a cambio, ¿no? Por ejemplo, un buen orador o un buen político que sabe mover la lengua, bueno, pues te seduce, ¿no? Es decir, te convence para que votes por él o por ella y eso es lo que desea, pues finalmente tu voto y después sacar lo que más pueda de de esta política, ¿no? En ese sentido, este poder carismático es precisamente el que usan algunas personas para la dominación. Claro que cuando este poder o esta forma carismática o este ser carismático se acaba, por lo general la influencia que tiene también se termina. Y en ese sentido se pierde el seguimiento de los otros, ¿no? Se pierde la dominación. Dentro de esta educación o dentro de este pensamiento weberiano, Weber distingue dos objetivos formativos con respecto a la educación, ¿no? Uno es que se busca despertar precisamente las cualidades particulares en los jóvenes y el otro es que debe de haber una formación especializada en los aprendices. Es decir, que en el primero ya se traen esos dones y lo único que se requiere es, o ya se trae ciertas cosas que podemos usar para dominar, pero lo único que se requiere es precisamente esta estructura para despertar esas cualidades particulares de los jóvenes, ¿no? Y en el segundo es precisamente esta formación de estas personas que quizás no tienen esta cualidad, pero se les puede formar y en ese sentido pueden ser de los más fieles.
El primer tipo corresponde, por ejemplo, al tipo de las cualidades particulares en los jóvenes. Es en este sentido carismático, que ya los tienen de por sí, son así, y lo único que hay que hacer es precisamente despertar esas cualidades. En este sentido, el primer tipo es el que corresponde a la estructura de dominación carismática. Y en el caso del segundo tipo, donde se les tiene que educar para que ellos realicen cierto trabajo dentro de la estructura, es precisamente esta estructura burocrática racional, donde se educa. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo sería en la política. Hay muchas personas que no estudiaron para políticos, no tienen ningún afiliación política, y sin embargo se juntan con un político y entonces empiezan a, como se dice vulgarmente, a agarrar hueso, ¿no? Muchos de ellos han llegado a ser hasta presidentes de alguna comunidad o de algún municipio. Es decir, han tenido puestos más o menos elevados, y quizás no han tenido siquiera un estudio, o no son, digamos, no han estudiado a un nivel de universidad, ¿no? Sin embargo, han sido educados para que se queden ahí, y como sienten que son puestos por los otros, pues bueno, ayuden a los planes de los primeros. En ese sentido, la persona que es carismática no puede pasar esos dones a otros. Es decir, la persona que tiene esta forma de hablar, de comunicarse, de manejar bien las palabras y convencer o seducir, eso no se puede pasar a otra persona, ¿no? Es decir, estos atributos son únicos. Es decir, desde su nacimiento los traen, ¿no? Es como un talento, es parte del alma, ¿no? En este caso solamente se tienen que sacar a flote, buscar la manera en que ellos puedan pulir ese talento, ¿no? Y de hecho él comenta, el genio nace, pero hay que formarlo. Es decir, se debe cincelar sus rasgos. En este sentido, esta educación carismática es precisamente esotérica, como reservada para unos cuantos. No todos están reservados para este espacio. En ese sentido, estos pocos son los que se supone van a dominar a los demás, ¿no? O estos pocos son los que van a ser líderes, y los demás son los que van a ser los seguidores. Y en ese sentido la educación carismática, ¿sale? Recordemos, la educación carismática es aquella que se supone nace con nosotros, solamente hay que cincelarla. Es decir, aquel que habla muy bien, aquel que te convence, aquel que te seduce, aquel que sigues por convicción. Es decir, vas a ver a un curandero, pero tú vas a ver el curandero porque te han dicho que ha curado a otros, o te han dicho que es muy bueno, o has visto que tus familiares están precisamente curados en ese sentido, ¿no? En ese sentido, la educación carismática. Con respecto a la educación tradicional, esta educación tradicional, como ya les decía en un momento, está asociado
a un estilo de vida de una idea cultural de un estrato dominante. Es decir, ¿por qué eres de la religión tal? Ah, porque esa religión es la que me inculcaron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. Es decir, es una educación tradicional, ¿no? En el sentido de que va dando, se va dejando de acuerdo a lo cultural. Y y que en este sentido es una educación que le van dejando, pero en este sentido también es de dominación porque bueno, quizás es una educación tradicional la que el cacique da, ¿no? En ese aspecto también hay una dominación de el que está dando la educación. En este sentido, el objetivo de la modalidad educativa es la adquisición de las maneras o el aporte y los conocimientos característicos de este estrato en donde estamos o en donde pertenecemos o hacia donde se quiere llegar. Es decir, este entrenamiento en vez es decir, ese entrenamiento que se te va a dar por parte de un experto de la comunidad con respecto a esta cultura es obtener la adquisición de saberes útiles y aplicados, es decir, que puedan servir para las necesidades o la utilidad de ese estrato social. En ese sentido hay una dominación. ¿Sale? Bien. En consecuencia, Max Weber lo que dice es que la educación, siempre en la educación, a excepción de la universidad, ¿no? Siempre en la educación hay este intento de dominación de las masas, ¿no? Este intento de poner un pensamiento en las masas, ¿no? Este intento de hacer idiotas útiles, ¿no? Como lo decía, me parece que Lenin. ¿Qué significa esto de idiotas útiles? Es decir, que la educación estaba pensada para someter a la población, pero que sí tuvieran las habilidades técnicas para llevar a cabo estos tipos de servicios a el contexto donde se encontrara. En ese sentido, convencer a una persona para que convenza a muchas personas y voten por mí, ¿no? En ese sentido es un idiota útil, es decir, a lo mejor a él lo que le van a dar es precisamente lo más insignificante o lo menor. Y él se siente, o ella se siente ya arropado, ¿no? Aunque sea quizás solamente un conejillo de indias. Con respecto a esta parte de la educación como dominación. Dentro de la religión pasa lo mismo, ¿no? Dentro de la religión, de la educación en la religión o esta dominación de la religión, como lo decía Marx en algún momento, en el sentido de que la religión es el opio de los pueblos, precisamente hay una dominación, ¿no? Es decir, se te educa para que seas sumiso, para que seas sumisa, para que respetes cosas que quizás el contexto religioso no respeta, ¿no? Es decir, hay un proceso de dominación ahí también. En este sentido, solamente vamos a ver con Max Weber tres formas de dominación, que existen muchas otras, pero en el caso de este texto, solamente tres dominaciones.
la carismática, la religiosa y también la tradicional, ¿no? Solo tres religiones. Ahora, solo tres, perdón, tipos de dominación con respecto a la educación. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo dentro de la universidad podríamos pensar que es precisamente parte de la dominación. Sin embargo, nosotros en este sentido de apertura de nuestro pensamiento vamos a utilizar dentro de la educación lo que sea necesario para seguir avanzando, es decir, no ser dominados ideológicamente con ciertas disposiciones que nos ponga la misma institución o con reglas, etcétera, ¿no? Sino en ese sentido de crear nuestras propias ideologías, en ese sentido de crear nuestra propia forma de ver la vida, en ese sentido de crear nuestra propia forma de ver el futuro, ¿no? En ese sentido, también Max Weber habla de la universidad, que es precisamente esta en la que se permite, o no se permite, sino que los propios estudiantes se abren caminos y empiezan a tomar pensamientos diferentes y entonces, en cierta manera, dejan de ser dominados, ¿no? Es por eso que hay diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de educación, ahora desde las escuelas preescolares, primarias, secundarias, etcétera, ¿no? Es decir, hay escuelas formales, como por ejemplo en las que hemos estudiado nuestra vida estudiantil, y también hay escuelas que se salen de la norma, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca hay algunos otros modelos educativos que no llevan los planes y programas que se llevan digamos en el espacio nacional, ¿no? Sino que ellos han propuesto sus propios programas y esos son los que sigan, más vinculados a la comunidad, más vinculados al espacio donde están, más vinculados a seguir tratando de tener sus tradiciones, su lenguaje, su cosmovisión, su forma de vida, su cultura, ahí, en esos contextos. Es decir, que las nuevas generaciones sigan respetando, sigan aprendiendo, no desde este punto tradicional, sino desde este punto más del amor a su cultura y de respeto por su cultura y por la vida que se presenta ahí, y además con esa visión también de proponer estos espacios como algo digno de ser recordado y reproducido, ¿no? En ese sentido es una visión que se desliga de estas tres visiones de dominación, ¿no? Es decir, nosotros debemos utilizar a la educación como parte fundamental de nuestra liberación, no como esta dominación que se pretende con respecto a lo que menciona Max Weber. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, le voy a dejar aquí para que no sea tan larga la clase. De hecho, la lectura fue cortita. Y les comento el trabajo para la siguiente clase. ¿Les parece? Ok. Bien. El siguiente trabajo va a ser enfoques interpretativos. Es la sesión 12.
¿Sale? Enfoques interpretativos, la sesión 12. ¿Qué vamos a hacer de ahí, de esta lectura? Pues vamos a trabajar con una infografía. Vamos a trabajar con una infografía. ¿Sí? Ok, me van a hacer una infografía de enfoques interpretativos. Es la 3.4, sesión 12. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algo que comentar. ¿Todo bien? Bien, si es así, bueno, yo me despediría y espero que sus compañeras puedan ver el video. Ya me enviaron mensajes y están la mayoría por allá. Bueno, no sé dónde estén, pero creo que todas están juntas. Entonces, nos veríamos la siguiente clase mañana. Espero que nos podamos saludar mañanita, ¿sale? Cuídense mucho, un abrazo y nos saludamos la próxima clase.